Público del Espectador santarroceño, buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos una vez más al programa La Franja de la Tarde. Y como ustedes ya lo sabían, ¿verdad? Desde hace varios días hemos estado anunciándoles que íbamos a tener a personalidades distinguidas esta tarde. Hoy está en nuestro programa tres doctoras muy famosas de Santa Rosa. Muchas gracias. La doctora Dalia Arevalo, la doctora Vanessa Orozco y la doctora Isabel Fonseca. Doctoras, bienvenidas. ¿Cómo están? Gracias por estar presentes el día de hoy en este programa. Muy amable, gracias. Gracias por la invitación también. Muy amable. El objetivo de este programa, querido público, es darles información a ustedes importante de diferente punto de vista con especialistas enfocados en esta rama, ¿verdad? Nosotros pues queremos darle a conocer información importante, dudas que a veces ustedes tengan en sus hogares y ellas están el día de hoy para ir resolviendo algunas dudas, las cuales yo les voy a hacer las preguntas y ellas nos van a dar las respuestas. Pero antes de empezar, quisiera que cada una de ellas se presentara con nuestro público y también con su servidora. Doctora Vanessa. Gracias, Adelante. muy amable y gracias por la invitación. Mi nombre es Vanessa Orozco, yo soy ginecóloga y obstetra con un diplomado en adolescencia también y estamos a las órdenes, muy amable y gracias siempre por la invitación. Gracias, doctora. Doctora Isabel, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a su prestigioso programa. Soy Isabel Fonseca, soy especialista en medicina interna y tengo una maestría en diabetes y estoy aquí con muchísimo gusto para platicar del tema que vamos a tratar. Gracias, doctora, muy amable, bienvenida. Doctora Dalia, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación, licenciada. Mi nombre es Dalia Arevalo, yo soy pediatra, soy médico y cirujana pediatra, egresada de la Universidad de San Carlos con un posgrado en el Hospital General San Juan de Dios. Además tengo un posgrado en neurodesarrollo del niño. Aparte tengo un diplomado en lactancia materna. Y gracias por la invitación, licenciada. No, a ustedes por aceptarla. Sabemos de que pues tenemos un público que necesita información y que a veces no saben qué hacer, ¿verdad? Y para eso pues decidimos invitar a tres expertas en materia, ¿verdad? Y el tema que hoy vamos a abordar es, doctora Vanessa. Vamos a abordar el tema de infecciones urinarias. Lo vamos a abordar desde 3 puntos de vista. Sí. Desde el punto de vista de medicina interna y pacientes que tienen diabetes, el punto de vista pediátrico y desde el punto de vista de embarazadas, más que todo, ¿verdad? En relación a las mujeres también. Así es, ese será el tema a desarrollar en esta tarde, querido público. La primera pregunta que tengo para usted, doctora Isabel, es ¿qué es una infección urinaria? Muchas gracias. Una infección urinaria es una infección que se puede desarrollar en cualquier sitio del tracto urinario. ¿Y qué es el tracto urinario? Empieza desde la uretra, que es como la salida de la orina, digamos, o llegar hasta la vejiga. También se puede producir una infección en la vejiga o hasta llegar a los riñones, ¿verdad? Y producir una infección más severa. Entonces podemos tener uretritis, por ejemplo, cistitis o pielonefritis, que son infecciones más graves y más severas en algunos pacientes, ¿no? Eso es desde el punto de vista de lo que es un paciente diabético. No. Son infecciones que se pueden dar en cualquier persona. Sí, común y corriente, ya sea un nene diríamos. o un adulto mayor o una embarazada, es como es el mismo tracto urinario. Gracias, doctora. Bueno. Doctora Dalia, ¿y los factores de riesgo de infección urinaria en niños, cuál es en sí? Pues existen muchos factores de riesgo. En general en varones, uno de los principales factores de riesgo que tenemos es el hecho de que sean niños no circuncidados, o sea que son niños que tienen fimosis, se llama, que tienen cerradito el pene. Eso es una causa importante de infecciones urinarias en varones. En niñas, la mala higiene del área de los genitales, aparte que la uretra de las mujeres es más corta que la de los varones, por lo tanto eso hace que seamos en general las mujeres en más o menos una porción de 3-1 más propensas a infecciones urinarias porque nuestra uretra es más corta. En niñas mayores lo mismo de la higiene, pero es porque las niñas
no aprenden a limpiarse bien cuando van al baño. Uno tiene que enseñarles cuando van al baño que tienen que limpiarse las heces de atrás, de adelante hacia atrás, para no jalar las heces, para no contaminar la vagina. Sino eso hace que contaminemos con heces la vagina y eso hace que los gérmenes de las heces causen infecciones urinarias. Otra razón otro factor de riesgo es que las niñas o los niños en general, por estar jugando, no vacían la vejiga, entonces por andar jugando aguantan las ganas de orinar. Esa es otra causa que puede hacer que tengan infecciones urinarias. Se supone que los niños deberían vaciar la vejiga más o menos cada 3 o 4 horas. Pues básicamente existen otros factores de riesgo porque ya son en general en personas que tienen, o en general personas o niños que tengan anomalías de las vías urinarias, que esos son problemas congénitos, y personas que tengan vejiga neurógena, las personas que no pueden caminar, que tienen parálisis y todo eso, básicamente. Doctora, perdone, y voy a alargar un poquito acá el tema. Cuando son niños, en este caso del sexo masculino, ¿hay algún tipo de ejercicio o recomendación que se le recomienda a la madre para que el niño no tenga algún problema con alguna infección urinaria? En este caso en niños, ¿verdad? Lo ideal es que los niños que tengan fimosis al nacer sean circuncidados de una vez, porque el riesgo de infección urinaria entre un niño que está circuncidado y uno que no está circuncidado puede ser hasta 10 veces mayor que un niño que sí está circuncidado. Se les recomienda a las mamás que les hagan, que les vayan como haciendo un masajito en el pene para ver si logramos que esa piel se vaya estirando, pero aproximadamente damos hasta el 1 año y medio. ¿Qué es lo recomendado? ¿Qué es lo recomendado para esperar? Pero si tenemos niños que tienen infecciones urinarias a repetición y eso hace que no ganen peso adecuadamente, recordemos que los primeros 2 años de vida son importantes en el crecimiento, es necesario hacer la cirugía antes del 1 año y medio. Gracias, doctora. Doctora Vanessa, mire, una consulta. ¿Qué tan frecuentes son las infecciones urinarias en personas o en este caso en mujeres que están embarazadas? Son bastante frecuentes, ¿verdad? De hecho, de lo que habíamos comentado, uno de los problemas, ¿verdad? Es el hecho de que como va creciendo el útero, entonces va presionando la vejiga, entonces ellas van reteniendo más la orina. Entonces esa orina que queda ahí como retenida es la que a veces se pueden haber muchas bacterias, entonces son de lo más frecuente que hay. Más o menos en mujeres embarazadas pueden haber hasta un 14% embarazadas que pueden tener infecciones urinarias. También es muy importante, y lo que hablaba la doctora, es la higiene también en ellas, ¿verdad? Las recomendaciones, pues, básicamente casi son las mismas, ¿verdad? De la higiene, el hecho de que cuando se limpien, ¿verdad? Limpiarse bien también su vagina. Entonces eso nos ayuda bastante, pero sí son bastante frecuentes. De hecho, nosotros hacemos o tendríamos que hacer exámenes de orina en embarazadas por lo menos cada trimestre. O sea, cada 3 meses un examen de orina. Un examen de orina. Sí, para descartarlo. Y en las embarazadas, si no estoy mal, en muchos otros pacientes sí dan molestias, pero en la embarazada generalmente es como asintomática. Entonces, por eso hay que estarle haciendo exámenes de orina para descartar infecciones. Doctora, y cuando una señora que está embarazada toma mucho café, mucha gaseosa, mucho té, ¿eso también puede provocarle alguna infección urinaria? Sí, tiene que ir todo de la mano, ¿verdad? Que es, sí, como uno dice, es bastante como caliente, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo que nosotros le recomendamos, bueno, de hecho, la cafeína no está tan recomendada en personas las embarazadas, pero eso no significa que no puedan beberlo, todo debe ser con medida. Entonces, lo que yo les recomiendo es tomar abundante agua, ¿verdad? Si van a tomar de vez en cuando, ¿verdad? No es de diario una gaseosa o un café, que a veces nosotros se lo recomendamos, tomar bastante agua, ¿verdad? Para evitar que la orina, digamos, salga muy caliente, ¿verdad? Para que evitar infecciones. Gracias, doctora. Doctora Isabel, ¿y los síntomas de una infección urinaria? Dependiendo en qué sitio esté la infección.
Por ejemplo, si es una infección urinaria baja, que es como del ombligo hacia abajo, ¿verdad? Ahí es donde más da síntomas, porque hay mucho ardor para orinar, e incluso cuando es una infección urinaria baja, hasta el mismo paciente casi que sabe que tiene una infección urinaria, ¿verdad? Sí, y él mismo sí, le por dice, el dolor. mire, es que tengo mucho ardor para orinar, urgencia, ¿verdad? Es que ganas de ir al baño a cada rato y hace gotitas, ¿verdad? Ajá. Gotitas de orina, y eso es bien doloroso, muy doloroso. Puede haber dolor en la parte baja del abdomen, ¿verdad? Y estarse levantando a cada rato, ir al baño en la noche. Y si es más arriba, ya no da tanto síntoma como esto que acabamos de mencionar, sino que más da dolor lumbar, ¿verdad? Que es un dolor aquí atrás en la espalda, o da síntomas sistémicos como fiebre, dolor de cabeza, y característico en las mujeres que da mucha náusea y puede llegar hasta el vómito, y uno confundirlo con otras enfermedades como problemas gástricos, ¿verdad? Y lo confunden con gastritis, y lo que tiene es una infección urinaria más alta, del ombligo hacia arriba, donde está el riñón, ¿verdad? O sea, específicamente. Y uno a veces lo confunde y es cuando el diagnóstico se pierde, ¿verdad? Por eso es importante acudir al médico para... Lo antes posible. Sí. ¿Y qué tan cierto es de que, por ejemplo, uno cuando va al carro y lo deja parqueado en mucho sol, normalmente el carro está calientísimo y se sienta y empieza a conducir? ¿Qué tan cierto es si lo hace, le da una infección urinaria por el calor? ¿Eso es cierto o es un mito? Creo que es un mito. Lo más es que puede provocarle otro tipo de dolores no relacionados a infecciones. Ahora, si usted se está exponiendo mucho al sol, lo que puede pasar es que se deshidrate, ¿verdad? Y al deshidratarse, concentrar mucho la orina y ser un caldo de cultivo para que la bacteria se desarrolle. Una infección. Si lo hace frecuentemente, yo creo que sí. Ok, la siguiente pregunta que tengo es para la doctora Vanessa. Doctora, los diferentes tipos de infecciones urinarias e higiene genital en niños. Perdón, era para la doctora Dalia. Gracias, disculpe. La pregunta que como no era para mí, no puse atención. Le vamos a pasar el examen. Eso es mentira. Es broma. ¿El higiene en genitales lactantes y niños? Pues en general lo que ya habíamos platicado, Ajá. que en las niñas, principalmente en lactantes, por ejemplo, lo que les suele pasar mucho, tal vez no a las mamás, sino que a veces a las que ayudan a cuidar a los bebés, es que de repente la bebé se hizo popó y se pasaron 3 horas y no nadie la se dio cambiaron. cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que todas las heces se van a regar entre ano y vagina, y ahí es una posible causa de infecciones urinarias. Otra en los varones, pues es un poco más fácil, ¿verdad? Y lo de en las niñas más grandes, lo que yo le decía, que hay que enseñarlas a limpiarse cuando van al baño. Otra cosa es que las niñas deberían usar, bueno, en general todos deberíamos usar solo ropa interior de algodón. De algodón. Porque la ropa de poliéster o la licra, eso hace que aumenten el calor en el área genital, y eso va a cambiar el pH y va a cambiar las bacterias que normalmente viven en la vagina, y eso sí puede ser causa de infecciones urinarias también. Y hablando del cuidado en lactantes, ¿el pañal también puede influir mucho, la marca o el tipo de con qué esté constituido, realizado el pañal? Estamos hablando de la ropa interior de algodón, y yo creo que sí puede tener mucho que ver el tipo de marca del pañal. Los pañales aquellos que son muy gruesos, Ajá. en comparación con los que son delgados, en comparación un pañal de tela con un pañal desechable, obviamente el pañal de tela, pero tiene que estar pendiente la mamá de que el niño o niña se orinó o se defecó y a cambiarlo, no dejarlo ahí 3 horas. Sí, eso, y también ha pasado de que, bueno, se han presentado casos de algunos niños que son cuidados por, valga la redundancia, por niñeras, y dejan los pañales en todos lados y normalmente deben de ser guardados en sus paquetes como vienen sellados, ¿cierto? Eso es ¿Adquieren alguna bacteria al colocárselo al bebé o algo así, doctora? ¿Qué tan cierto? Siempre he tenido esa duda, esa ya es una pregunta de forma personal. No debería, porque esos vienen, pero si supongamos que los cargan ahí en la maleta, ajá, porque tienen una maleta de viaje, ahí sí podría ser una causa de alguna bacteria, pero no para causar infección urinaria, sino que quizá alguna infección de la piel o algo diferente. Ok, gracias, doctora. Doctora Vanessa, la siguiente pregunta es
¿Por qué son tan comunes en el embarazo las infecciones urinarias? Ok, como le comentaba, bueno, una de las razones es hormonal, ¿verdad? No, en el embarazo hay una hormona que es la progesterona, que es la que se encarga de mantener el embarazo en las primeras semanas, pero hace que la vejiga se vuelva, digamos, como más haragana, entonces se retiene más líquido. Entonces, como comentaban, si se retiene más líquido, va a quedar concentrada la orina y va a ser como un cultivo, un caldo de cultivo para bacterias. La otra es que el vaciamiento es más lento en las embarazadas, también por la misma hormona. Entonces, eso también puede ocasionar el crecimiento bacteriano. La otra situación es cuando el útero, o sea, ya con el bebé, va creciendo, entonces la vejiga realmente empieza a perder como espacio, ya es un espacio más pequeño, entonces empieza a retener líquido y eso también puede ser una causa de infección. Hay mayor, nosotros le llamamos reflujo de la vejiga, de la orina, perdón. Entonces puede haber un retorno de la orina hacia los uréteres y eso también ocasionar más problemas urinarios. Bueno, que es lo más frecuente, ¿verdad? En las embarazadas. ¿Y tendrá alguna consecuencia de, por ejemplo, si alguna persona o mujer que esté embarazada no se cuida y las infecciones sean muy frecuentes, esto puede dañar al feto? Sí, bueno, cualquier infección, pero como las infecciones urinarias son las más frecuentes, en caso de la mamá, pueden ocasionar desde trabajos de parto antes de tiempo, amenazas de aborto, pueden ocasionar ruptura de membranas, ¿verdad? Y en caso del bebé, si nosotros no tratamos la infección, está escrito que pueden nacer niños con bajo peso al nacer. Con problemas de desnutrición, algo así. Exacto, sí. Quiere decir que al mayor síntoma o la mayor frecuencia de síntomas de infección urinaria es más el cuidado que debe de tener la madre, ¿verdad? Para no tener un riesgo así con el feto, podría ser, y cuidarse. Y cuidarse, ¿verdad? Y ante todo llevar el control, ¿verdad? El control prenatal, porque sí es muy importante, como le comentaba, un alto porcentaje de pacientes pueden tener no molestias, o sea, no sentir el ardor para orinar bueno, y a veces uno lo puede confundir porque la embarazada pues normalmente va al baño constantemente, ¿verdad? Que puede ser parte del embarazo. Sin embargo, por eso la norma debería ser hacer exámenes de orina constantemente, porque ellas tienen muchas infecciones que no dan molestias y esas son las que nos dan peor pronóstico, porque nadie las detecta, pero cuando ya nos venimos a dar cuenta ya está bastante instalada la infección y nos puede dar los problemas que le platicaba. De hecho, algunas pacientes llegan, mire, me duele acá, un dolor pélvico, dolor bajo, y bueno, uno dice, bueno, es parte del embarazo, entonces ahí es donde uno tiene que ir viendo esa parte. Una duda más, doctora, ¿qué tan efectivo puede ser el té de vinagre para personas que tengan infección urinaria? Bueno, yo no lo recomiendo en las embarazadas. Tal vez yo lo dejo en algunas ocasiones baños de asiento de vinagre. Nada que sea colocado en la vagina, no, ni ingerido ni puesto en la vagina, o sea, como duchas vaginales, a lo sumo. Pero lo que me decía la doctora, ¿verdad? Lo importante es, uno, el tipo de jabón que utiliza. Es ser un jabón suave, ¿verdad? Idealmente. Y en las embarazadas, por lo general, tienden a bajar un poquito las defensas, entonces el área vaginal es un poco más propensa, no solo a infecciones urinarias, sino vaginales. Entonces, ahí es donde les dejo yo un jabón, digamos, íntimo, y en algunas ocasiones les puedo dejar unos baños de asiento de vinagre, porque como ellas también tienen mucho flujo, el flujo sale, pero a veces se queda en la ropa interior o en los labios, y eso puede ocasionar también infecciones. Una infección. Doctora Isabel, la pregunta que tengo en este caso para usted es, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar infecciones urinarias en los adultos? Bueno, en adultos tiene que ver mucho la higiene, como ya lo han comentado, ¿no? En las mujeres que recién inician actividades sexuales, también es frecuente tener infecciones urinarias, incluso tiene un nombre relacionado que se llama cistitis de la luna de miel, porque característicamente cuando inician actividad sexual pueden llegar a tener cistitis frecuentemente, y ese es un pico de incidencia de infecciones urinarias cabal empezando la actividad sexual, y ese es un factor de riesgo. Otro es en las personas que tienen sondas vesicales, ¿verdad? Personas que tienen problemas donde tienen que usar una sonda
Ese es un factor de riesgo para tener infección, es bien frecuente, casi es un alto porcentaje. Otro es en personas adultos, sobre todo adultos mayores, varones, que tienen problemas de próstata. Cuando se agranda la próstata hace que no fluya adecuadamente el vaciamiento de la orina, de la vejiga, y lo mismo, ¿verdad? Se retiene la orina y eso hace que crezcan bacterias y haga infecciones. Y en las personas que consumen algunos medicamentos que nos bajan las defensas, ¿no? Como esteroides, ¿verdad? Y algunos medicamentos para el cáncer, ¿verdad? O las personas que tienen las defensas bajas, como las personas que tienen VIH, ¿verdad? Que es el ejemplo más clásico, las personas que tienen diabetes o las personas que tienen un cáncer per se, ¿no? Que también pueden tener infecciones. Quiere decir que en los adultos, en este caso, cuando una pareja se casa, por ejemplo, hablando de un ejemplo así, y usan el método del condón, por ejemplo, les puede dar problema a la mujer, en este caso, de infecciones urinarias por el uso de condón. No, es que el mecanismo es más por la actividad sexual, es el movimiento de la actividad sexual que hace que, como la uretra de las mujeres es más corta, como yo lo habían comentado, las bacterias fácilmente fluyen por la actividad sexual hacia la vejiga o hacia los riñones. Entonces, eso como que es un factor de riesgo para que desarrollen infecciones en esa etapa. Gracias, doctora. El preservativo creo que más impide otras cosas, otras infecciones, ¿verdad? Infecciones de transmisión sexual o embarazo, ¿verdad? Que ayuda. Bueno, sí, es que algunas veces bueno, la verdad, si uno se pone a ver, a veces mucho, no sé qué tan cierto será, algunos documentales en YouTube que indican, ¿verdad?, de que mucho uso de condón también puede poner en riesgo la salud de una persona con infecciones urinarias. Pero como en YouTube se sube mucha información a veces que es falsa y hay otra que sí es verdadera, ¿verdad? Entonces sí, no. aclaraba ahí la duda para cualquier persona. Aparte es que a veces como que son irritantes, ¿verdad? Ajá. Tal vez es eso, y como está cerca la vagina con la uretra por donde sale Ajá. la orina, entonces tal vez ahí es donde puede haber la confusión. Ajá, sí, por eso es de que yo les hacía la consulta, porque allá afuera pues la gente cree lo que ve, pero nunca se informa si es lo cierto o le están dando información que no es correcta, ¿verdad? No, sí puede usar el condón. No hay problema. Úselo. No hay problema. Es mejor. Es mejor. Sí. Doctora Vanessa, la consulta que tengo para usted en este caso es ¿cuáles son las molestias que puede presentar exactamente en una mujer embarazada para saber si es una infección urinaria o es algo diferente? Porque cuando se está embarazado, está esperando un bebé, uno piensa que es lo peor, ¿verdad? O está pensando otras cosas que no van. Bueno, como decía Isabel, dependiendo en dónde se vaya a dar la infección, si es en la uretra, en la vejiga o a nivel ya de riñón, pero la mayoría puede ser un ardor al orinar, mal olor en la orina. También También sí, porque puede a veces dar. no se presenta con ardor, sino que también con mal olor. Sí. Es correcto. Sí, de que se observe más amarilla de lo normal, pero también hay que verlo, ¿verdad? Si no toman mucho líquido, porque a la embarazada a veces no le gusta tomar mucha agua porque es que estoy yendo al baño constantemente, ¿verdad? Entonces dejan de tomar líquidos, entonces eso también puede hacerlo, pero la gran mayoría es tal vez una urgencia al orinar, que tenga mal olor la orina, dolor pélvico. En las embarazadas también hay que, cuando empiezan con que, mire, ya empecé con un poco de contracciones, Ajá. uno debe pensar, bueno, puede haber alguna infección. Y lo más común son infecciones urinarias. O en casos de que ya un poco más severos, de una cistitis, donde ellas ya estén orinando sangre, ¿verdad? Que también se dan. O en el caso cuando ya son más altas, el dolor lumbar, o que empiezan con escalofríos o fiebre, pues ya son problemas ya de una pielonefritis, ya más alto. Gracias, doctora. Doctora Isabel, ¿hay alguna relación entre los alimentos y lo que es una infección urinaria? Sí, ¿verdad? Hay algunos alimentos que nos pueden cambiar el olor y el color de la orina y pensar uno que tiene una infección urinaria. Incluso hay alimentos que nos sirven como antisépticos para mejorar o tratar algunas infecciones urinarias recurrentes.
que son las que se producen como 3 veces al año. Esas son como, si ya tiene 3 infecciones al año, uno ya es una infección urinaria recurrente y hay que tratarla un poco más prolongada. Entonces, a veces uno come espárragos, ¿verdad? Y los espárragos tienen azufre en pocas cantidades y eso puede cambiar el olor de la orina y tiene un olor más fuerte. Y uno, al ver el olor, que cambia el olor, pensar que tiene una infección urinaria. Entonces, si cambia el olor, sí puede ser una infección urinaria. Entonces, lo que hay que hacer es consultar, ¿verdad? Solamente. Pero otra cosa es consumir remolacha, por ejemplo. ¿Verdad? Que eso es bien clásico, cuando uno come remolacha y a veces lo come por varios días porque le sobró de un día y al siguiente día recome, ¿verdad? El que sí tiene guardadito, y eso hace que cambie el color de la orina. Entonces empieza usted a orinar rosado o rojo y confundirlo con una cistitis hemorrágica, que sí puede ser cuando cambia, pero tiene otros síntomas y se resuelve con solo haciendo un examen de orina. Pero sí es bueno consultarlo, ¿verdad? Porque sí es muy importante. Siempre estar pendiente de cada chequeo, correcto, ¿verdad, doctora? Hay algunos medicamentos que también pueden cambiar el color de la orina. Clásicamente las neurotropas famosas, ¿verdad? Los que tienen vitamina B6, que a veces es bien común que la gente se los automedique. Y que ahora es prohibido automedicarse. Sí, pero eso hace que cambie el color de la orina y se alarman, ¿verdad? Pero hay algunos alimentos beneficiosos como los arándanos rojos, ¿verdad? Que incluso se han hecho estudios, ¿verdad? Con evidencia científica donde son antisépticos y se pueden usar a largo plazo, ¿verdad? Hay ya fármacos elaborados con la cantidad de miligramos que se necesita para que funcione como antiséptico, pero si se pueden conseguir arándanos, qué mejor que comerlos, ¿verdad? O tomar jugo de arándanos, ¿verdad? Que eso también es beneficioso para las personas que tienen infecciones urinarias recurrentes. Gracias, doctora. Doctora Dalia, ¿y cómo podemos prevenir las infecciones urinarias en los niños? Pues prevenir en general, la verdad es que es bien, las infecciones urinarias, aproximadamente un 8% de las infecciones generales que van a presentar los niños van a ser infecciones urinarias. Básicamente antes de los 6 años de vida la mayoría van a haber tenido una infección urinaria. Prevenir en general, lo ideal es que acostumbrar a los niños a que tomen agua pura, bastante agua, por favor, para que no se deshidraten, que en nuestra área hace mucho calor y no tenemos mucha educación de tomar agua pura. Tomamos juguitos, tomamos jugos de cajita, gaseosas, cafecito. Incluso en los niños no está recomendado que tomaran los juguitos ni las gaseosas por las cantidades de azúcar que tienen. No solo eso, porque también les afecta su dentadura, les afecta su rendimiento psicomotriz, se ponen muy eléctricos. Aparte de todo, que eso como tiene unas grandes cantidades de azúcar, hace que no coman los alimentos que son realmente nutritivos, porque el cuerpo dice, tengo azúcar, entonces ya no comen lo que realmente le nutre. Sí. Sí. Pues básicamente es hacer una higiene adecuada de los genitales, mantenerse hidratado y pues por cualquier síntoma, por ejemplo, niños que tenemos que no ganan peso y no sabemos por qué no ganan peso, uno debe consultar inmediatamente porque pueden tener infecciones urinarias que son asintomáticas. Entonces, los niños en general no hemos hablado de síntomas, pero ellos tienen síntomas diferentes a los adultos. Por ejemplo, los lactantes, ellos pueden presentar vómitos y fiebre y pueden tener infección urinaria. Un niño que tiene solo fiebre y que tiene fimosis, por ejemplo, nosotros tenemos la obligación de pensar que puede tener una infección urinaria. Un niño que no nos está ganando peso adecuadamente puede tener infecciones urinarias también. Y en los niños más grandecitos, que pues ya ellos presentan casi los mismos síntomas que los adultos, dolor suprapúbico, urgencia para orinar. Otra cosa son niños que ya no se orinaban en la cama y empiezan a orinarse otra vez en la cama, ¿verdad? Uno tiene que sospechar
que puede hacer tener una infección urinaria. A veces se toma de que se le olvidó que tenía que ir al baño y se le pasó, que estaba en la cama y se orinó en la cama, ¿verdad? Pero puede ser una infección urinaria. Puede ser, si ya controlaba esfínteres y empezó a hacerlo de nuevo, entonces hay que pensar que pueda tener una infección urinaria. Doctora, una duda. Así como acá que tenemos mucha escasez de agua en muchos lugares, ¿verdad? Porque el baño es diario, pero en algunos lugares o aldeas o caseríos resulta ser que los niños no se pueden bañar a diario. ¿Cuál sería la forma de poder tener aislado de un problema, aparte de lo que son los alimentos, en el higiene personal? ¿Cómo lo podría tener la madre limpio si no tiene agua, por ejemplo? Pues con los bebés lo que pueden hacer son bañitos de esponja, ¿verdad? Ajá. Si no tienen acceso a mucha agua, pues hacer un baño de esponja en el área genital, y también se recomiendan de los jaboncitos que tienen probiótico para mantener limpias el área genital, más que todo en las nenas. Sí, que son más propensas. Es un poco más complicado para la higiene. Gracias, doctora. Doctora Vanessa, algunos consejos para disminuir la infección urinaria en mujeres embarazadas. Bueno, va relacionado con lo que dijo la Dalia. La doctora Dalia. Sí, abundante agua, más que todo agua pura, ¿verdad? Refrescos naturales, tratar de evitar todo lo que sean jugos, como ya habíamos mencionado. El uso adecuado yo, como les comentaba, muchas veces les dejo jabones mucho más suaves para el área vaginal. Generalmente utilizo jabones íntimos o pueden ser jabones suaves, ¿verdad? Como el Dove o el Johnson, porque eso les ayuda bastante a mantener un pH más a nivel vaginal, mucho más neutro, así es. La ropa interior, ¿verdad? Una ropa interior de algodón, colores claros, eso es muy importante. La ropa negra tiende a guardar mucho más calor, humedad, como lo mismo de los pañales, ¿verdad? Sí. Tratar de que no utilicen también muchos protectores. ¿Qué otras? También en algunas ocasiones en pacientes que han tenido muchas infecciones urinarias, les sugiero que después de tener relaciones, pues utilicen o laven su área genital, no duchas vaginales, solo el área genital, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de flujo que haya, evitar la uretra. Y básicamente. Quiere decir que una persona embarazada, una mujer embarazada, puede tener relaciones sexuales durante el embarazo, que no le da mayor riesgo ni tampoco le pueda dar alguna infección, ¿verdad? Porque muchas mujeres hacen eso en su, ¿cómo le llaman? El proceso de embarazo, evitan tener relaciones sexuales con el esposo. No debería haber ningún problema, como eso es muy individual. De hecho, los estudios dicen que pueden tener relaciones, mencionan o lo recomendable es hasta las 32 semanas, ¿verdad? Porque después de eso, en algún momento hay algunos estudios que dicen que pueden aumentar un poquito el riesgo de trabajos de parto pretérmino, pero eso es muy individual, ¿verdad? No es en todas las pacientes. Ahora, si es una paciente que por ejemplo, ha estado con muchas infecciones, pues yo en algunas ocasiones se le digo que mejor lo evitemos, ¿verdad? O sea, habría que individualizarlo, pero en general no debería de dar más molestias. Gracias, doctora. Doctora Isabel, ¿y usted nos puede dar algunas recomendaciones para las personas que tienen problemas de diabetes? ¿Cómo cuidarse para no tener problemas de infecciones urinarias? Las infecciones urinarias en las personas con diabetes son las infecciones urinarias más severas e incluso se catalogan como infecciones urinarias complicadas. Sobre todo si la persona que tiene diabetes no tiene controlados sus niveles de azúcar, ¿verdad? Sino que están descontrolados, ¿verdad? Tienen niveles altos, su medicamento no está funcionando adecuadamente o simplemente no están llevando una dieta saludable como se debería de llevar. Entonces, lo mejor es hacer controles de orina, porque en ellos también a veces el único síntoma es de que se elevan los niveles de azúcar en la sangre y nada más. O caen en enfermedades tan graves como una sepsis severa que lo llevan a hospitalizarse o un choque séptico que lo puede llevar a la muerte. Entonces es muy importante que sean sus controles, ¿verdad? Controles rutinarios de orina, que se pueden hacer cada mes, cada 3 meses, dependiendo del paciente. Si es un paciente muy propenso a infecciones, más cerca, y si no, más longa. Y llevar unos controles adecuados de azúcar, de glicemia en sangre, lo que se llama de forma adecuada. Pero
como la gente lo conoce como azúcar en la sangre alta, ¿verdad? Entonces, si eso se mantienen altos, las infecciones a todo nivel, no solo urinarias, se pueden dar en cualquier momento y pueden ser muy, muy graves. Se puede morir el paciente. Quiere decir que yo no soy médico, pero lo ideal es que la persona, ya sea un niño o un adolescente, tiene que cuidar mucho su alimentación. Hay un dicho por ahí que dice que somos lo que comemos, ¿verdad? Entonces, tanto ya sean mujeres lactantes o embarazadas, cuidar lo que se come y ingerir mucho agua pura, ¿verdad? Para que no tengan problemas de infecciones urinarias. Pero también puede haber riesgo de alguna persona que se cuida y más sin embargo las puede padecer infecciones urinarias, ¿verdad? Porque me imagino que han tenido algunos casos así. Sí, lo que pasa es que hay personas que tienen malformaciones, ya nacen con un tipo de malformación en las vías urinarias y eso las hace propensas a tener infecciones urinarias. O cuando uno ya está más grande o ha tenido muchos hijos, sobre todo por la vía vaginal, el parto normal, que hacen que descienda un poco la vejiga y eso cambia la anatomía y tenga más riesgo de estar haciendo infecciones. Entonces esas personas son las que más riesgo tienen, ¿no? A pesar de que se cuidan mucho, porque hay algunas que sí se cuidan demasiado en cuanto a la ingesta de agua, se cuidan demasiado, pero padecen siempre de infecciones urinarias. Y también creo que a veces influye hasta en la ropa interior que se usa, ¿verdad? Porque también la ropa interior provoca infecciones urinarias, que es lo que hemos estado hablando, que si no es de algodón o si es de muy material sintético, puede también ocasionar alguna infección. El verano, por ejemplo, es bien clásico, porque en el verano hay mucho calor, se deshidrata, tienden a tomar bebidas, pero no hidratantes, ¿verdad? Sino que más alcohólicas, ¿verdad? Sí, y eso deshidrata un poco más. Ajá. Y usan ropa de baño que se mantiene húmeda por mucho tiempo y eso también es un factor de riesgo para tener infecciones urinarias. Por eso en el tiempo de verano es donde más también infecciones urinarias se presentan. Es cuando más pacientes tienen ustedes, ¿verdad? Bien, querido público, como ustedes ven, pues ellas están acá en el edificio San Francisco, en el segundo nivel, ¿verdad? ¿Qué número de clínica es? 201. En la clínica 201, Clínicas Médicas, ¿qué es? Nueva Esperanza. Estas clínicas acá en este edificio pueden encontrar a las 3 que hacen un buen equipo, van a estar en buenas manos, creo que ustedes ya las conocen y si no estoy mal son sus médicos de cabecera y ellas están para servirles y para aclarar dudas en sus clínicas, ¿verdad? Y nosotros acá estamos a la disposición de poder proporcionarles sus números de teléfono. De hecho, me pueden dar el número de teléfono para que puedan hacer alguna cita con ustedes. Sí, con mucho gusto. Gracias, el teléfono doctora. de la clínica para citas es 7791-9262. 9761 9262. A esos números que la doctora Isabel Fonseca acaba de dar, ustedes pueden llamar y hacer su cita, ya sea para consulta de niños, para consulta de personas que estén embarazadas y para consulta de personas que necesiten ayuda con problemas de doctora Isabel, perdone. Medicina interna, todos los adultos, ¿verdad? Y las personas con diabetes. Confiamos que la información que hoy hicimos llegar a cada uno de ustedes, a sus hogares, a sus oficinas, a sus consultorios, les haya sido de utilidad y esta no será la primera vez que ellas estarán en nuestro programa porque ya después estarán abordando un tema específico para que también sea de ayuda para ustedes. Les damos las gracias por habernos abierto las puertas de sus hogares y que esta información les haya servido de mucho. Y como siempre les digo, yo los invito para que nos sintonicen de nuevo de hoy en 8 con un programa que seguramente les va a ayudar y les va a ser de bendición. ¿Algunas palabras para despedirnos, doctoras? Para despedirnos. Muchas gracias por la invitación. Son temas muy interesantes y que para nosotros es grato compartirlos, ¿verdad? Con todas las personas de su audiencia. Gracias, doctora. Doctora Vanessa. Bueno, siempre muchas gracias por la invitación, siempre tomando en cuenta, ¿verdad?, que lo más importante es si hay alguna molestia o en vez de automedicarse, mejor consultarlo, ¿verdad? Y pues
sale uno totalmente de dudas y pues uno ya da el medicamento que debe ser. Muchas gracias. A usted, doctora. Pues darle las gracias también por la invitación, licenciada. Es algo es un programa, la verdad, yo he visto algunos y es un programa que es muy interesante, da gusto. Gracias. Da gusto gracias, estar acá, tan gracias linda. por la invitación otra vez. Sí, aquí las vamos a estar molestando con cada tema que nosotros necesitamos de soporte y ayuda profesional, porque es mejor ir a la fuente correcta, siempre lo he dicho. A veces buscamos el consejo o nos medicamos con lo que la vecina nos dijo o con lo que el amigo nos dijo, pero no nos da el resultado, ¿verdad? O a veces nos curamos, pero nos empeoramos de otra enfermedad. Entonces yo siempre aconsejo ir a la fuente correcta, buscar la asesoría correcta, el médico correcto que te pueda sacar del problema, ya sea financiero, si en este caso no es un médico, pero sí podría ser un problema financiero, y si es de salud, las manos correctas, como en este caso la doctora Isabel Fonseca, la doctora Vanessa Orozco y la doctora Daria Arevalo. Les damos las gracias de nuevo y que Dios quede con ustedes, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.